ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Considerado como el episodio más trágico de la historia contemporánea de nuestro país, la Guerra Civil Española, acontecida entre julio de 1936 y abril de 1939, fue, entre algunos de los análisis históricos ofrecidos, la consecuencia de la incapacidad histórica y colectiva de consolidar el proyecto democrático de la Segunda República. Apoyada por sectores civiles y eclesiásticos, la sublevación militar contra la legitimidad del gobierno Frente Populista fue el resultado de un mal enquistado en la historia pasada del país: la imposibilidad de la vieja oligarquía creada en la Restauración para asimilar el argumento modernizador de la República. La vehemencia cainita que sacudió la vida de los españoles durante los interminables 3 años que duró el enfrentamiento civil legó unas consecuencias sociales, culturales y políticas que aún hoy en día perduran en nuestra sociedad. Por todas partes se veían carteles revolucionarios flameando desde las paredes, sus limpísimos rojos y azules, que hacían que los escasos anuncios que los rodeaban parecieran manchas de barro. George Orwell describe de esta manera, en homenaje a Cataluña, el ambiente que respiraban las calles de las ciudades españolas en la Guerra Civil. Un espacio escénico, el descrito por el escritor británico miliciano poumista durante la contienda española, evocado como nuevo ejercicio de reconstrucción histórica a través de la exposición Carteles de la Guerra, 1936-1939. Carteles de la Guerra, 1936-1939, exhibida hasta el 27 de marzo en la Sala Picasso del capitalino Círculo de Bellas Artes, acoge cerca de 300 de estos gritos pegados a la pared, denominación asignada en la época al cartel. Carteles cuya muestra es primicia en nuestro país y que pertenecen a la amplísima colección de carteles de la Fundación Pablo Iglesias, que ofrece al visitante un extraordinario testimonio de la riqueza artística del cartel habida durante los años de lucha. En realidad, la colección de carteles que tiene el archivo de la Fundación Pablo Iglesias son 2000. Aquí hay una selección. Hace tiempo que nosotros deseábamos hacer una exposición para que el público en general, los ciudadanos, pudieran contemplar esta colección que nosotros creemos de un gran valor. Hace mucho tiempo que la colección está abierta a los expertos, a los investigadores en el archivo de la Fundación, pero deseábamos hacer lo que hemos podido hacer finalmente con la colaboración del Círculo de Bellas Artes, que es una gran exposición y una publicación. Fuente de los franceses, fuente de los franceses, fuente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. A lo largo y ancho del tiempo, durante el que la Guerra Civil Española se prolongó, el cartel compartió protagonismo con el periódico y la radio. El cartel había de adquirir entonces una utilidad como medio de información que desde los diferentes bandos en conflicto fue potenciada con prolijidad. El cartelismo de guerra no desarrolló en exclusiva una labor propagandística, sino que abogó también por una función como medio para la difusión de ideas. Hay que pensar que el cartel en los tiempos de la Guerra Civil es un elemento de comunicación, de publicidad, de propaganda fundamental. ¿Por qué? Porque la prensa, por aquel entonces, aunque tiene existencia, no tiene la difusión que hoy conocemos, las revistas muchísimo menos, incluso el tema del color, que no es en absoluto indiferente, pues las revistas lo tratan muy poco, no hay apenas revistas en color, o las que hay son en color sepia, que era lo que se acercaba un poquito al color. Obviamente no existía televisión, el cine estaba mucho menos extendido, la radio sí tenía difusión, pero tampoco con la
el dinamismo que podemos conocer hoy. Entonces el cartel en aquellos años es un elemento fundamental, porque se podía extender por grandes lugares, en muchos soportes, en paredes, en vallas publicitarias, y porque incorporaba el color, cosa que ningún otro medio de los que estamos hablando podía hacer. El Madrid de las sirenas que vinieron a anegar el cotidiano rumor de la ciudad, el de los obuses que bosquejaron una siniestra geografía, ese Madrid heroico del no pasarán fue el de gentes como la ilustradora Juana Francisca Rubio, Paquita, el Madrid de gentes como su marido, el afamado pintor José Bardasano, el de Nicomedes Gómez, el de Manuel Rojas, el de una larga lista de pintores, escultores, grabadores y dibujantes que desde talleres como La Gallofa defendieron la legalidad de la República. Formaron grupos de intelectuales, de artistas, y les daban un nombre rimbombante, ¿no? Y entonces mi marido dijo así, pues nosotros somos La Gallofa, lo peorcito de Madrid. Y le puso La Gallofa. Y da la casualidad de que era lo mejor de los artistas que había entonces en España. Había valencianos, había de todas partes de España. Los fue reclamando e hizo un grupo y le llamó La Gallofa, lo peorcito. Y claro, se hizo célebre. Se hizo célebre porque de allí salieron unos carteles que eran obras de arte. Y claro, yo, como era la mujer de mi marido, pues me reclamó también para que hiciera labor de propaganda. Eso es lo que hice, porque yo hasta entonces me había dedicado a ilustrar libros, a hacer ilustraciones, pero nunca había hecho carteles. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. El cartelismo republicano exhibido en la muestra Carteles de la Guerra 1936-1939 corresponde a un concurrido reparto de organizaciones políticas, sindicales y sociales que se afanaron en la tarea de ofrecer voz a sus reivindicaciones a través del cartel. Desde el Gobierno de la República, transitando por el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Comunista de España, la UGT y la CNT, hasta llegar a las brigadas internacionales y organizaciones creadas durante la contienda, se trabajó con denuedo en la creación cartelística. Y aquí encontramos pues carteles de casi todas las expresiones políticas de la época. Hay carteles sindicales, luego están los carteles que invitan a la lucha, yo creo que son a combatir por la República y por la democracia, creo que son algunos de los carteles más interesantes. Hay carteles, también me parece otro capítulo muy interesante de la cartelería de nuestra colección y que se exhibe aquí en parte, que son los carteles educativos, es decir, los carteles que nos recuerdan las políticas educativas, los carteles como he dicho antes, también de la liberación de la mujer. Bueno, podríamos encontrar, luego hay carteles, es decir, de ataque naturalmente a las fuerzas más reaccionarias. Hay una playa de temas que es muy difícil de enumerar, ¿no? Pero yo diría que durante los años de la Guerra Civil no hay casi ningún aspecto de la vida que no esté reflejada en la cartelería. Una temática pródiga en la cartelística de ambos bandos, singularmente en el de la República, fue la referida a los aspectos económicos. Las consignas en pro de un incremento de la producción y de una mayor dedicación de horas al trabajo compusieron el mensaje de un enorme conjunto de carteles. A mí me interesa, tal vez como economista, y realmente creo que es un aspecto muy curioso de considerar esta cuestión económica. ¿Y por qué se hizo esto? Pues porque realmente se vio también, y en las distintas fases de la guerra resultó en algunos aspectos fundamental y primordial, que aparte del esfuerzo bélico como tal que había que hacer para ganar a los insurrectos, había también que producir, de una forma resumida, había que producir y producir más, producir mejor. Esto es lo que se llama en términos económicos el productivismo, que no es además único del bando republicano. Los nazis en Alemania, los fascistas en Italia con Mussolini insistieron mucho, y luego el propio Franco, una vez vencida la República, instaurada la posguerra, se insiste mucho en el tema del productivismo, producir más,
¿Por qué? Porque como había muchas carencias, se trataba de crear una dinámica y una mitología en torno al productor que debía de producir más de lo que ya producía antes porque el pueblo, la nación lo necesitaba. Bajo la homilía de alarmas, silbos y derrumbamientos que invadía las calles del Madrid de la época, Juana Francisca Rubio y José Bardasano recorrieron en incontables ocasiones el trayecto que unía La Gallofa, originariamente ubicada en la Gran Vía y luego trasladada al Palacio de Marc, con la imprenta, sita en la Cuesta de San Vicente. Cuando yo iba a acompañarle a él, nos decían los amigos, váyanse por la sombra, y daba la casualidad de que es que por el sol caían los obuses. Daba esa casualidad, pero había un dicho en Madrid que decían, iros por la sombra. Había un dicho, nosotros nos íbamos por la sombra, porque por el sol, la cera del sol, caían obuses, cada minuto, un obús. Desde muchos sectores ha sido señalado el hecho de que el cartelismo republicano respondió a un auténtico arte de vanguardia. Una miríada de pintores, dibujantes, diseñadores y grafistas apostó por una creación gráfica de vanguardia que se fusionó con el ideario político de los resistentes. El arte y la acción compartieron entonces referencias bajo el fragor del instante común. Como consecuencia, el perfil del artista y el del agitador intercambiaron sus adjetivos definidores con reiterada frecuencia. Ocurre una cosa que es bastante curiosa. Efectivamente, estamos en un momento en el que hay unas vanguardias artísticas en Europa y se expresan perfectamente en esta colección de carteles. Tenga usted en cuenta que aparte de los grandes cartelistas y los grandes artistas conocidos, pues la mayoría son personas que no conocemos. Eran extraordinariamente jóvenes, participaban de los movimientos, es decir, más vanguardistas del arte gráfico y de la cartelería de aquellos años y, es decir, colaboraron con las instituciones más importantes, desde el gobierno a los ministerios, al ejército, es decir, eran gente extremadamente joven, pero que recibían encargo de instituciones muy importantes, muy decisivas y en momentos tremendos, en momentos de gran dramatismo, de gran tensión, en la que se jugaba mucho. Ahí se produce una relación entre las instituciones republicanas y los artistas más jóvenes que tienen muchísimo interés. El diseño gráfico de la década republicana se limitó a acompañar la ruptura social que se produjo en España y con su impertinente experimentalismo fue a un tiempo vanguardista y popular, desempeñando una función social y estética tan benéfica como insólita. Conviene tener en cuenta que en España había un caldo de cultivo, estéticamente hablando, de primer orden, es decir, los años 20 y 30 eran en España y hubieran podido seguir siendo, posiblemente de no haber tenido este terrible hecho, unos años en que el cartelismo español, los diseñadores, dibujantes, ilustradores españoles estaban, a mi juicio y a juicio de muchas personas, muchos estudiosos del tema, en primera fila, en vanguardia de todo lo que es la ilustración mundial. Aunque buena parte de la producción cartelística de guerra fuese anónima, Carteles de la Guerra 1936-1939 reúne a una pléyade de artistas, diseñadores e ilustradores de prestigio que, como en los casos de José Bardasano, Josep Renau, Tono y Mauricio Amster, entre otros muchos, conformaron la lista de artistas activos en las sucesivas capitales de la República. El archivo de la Fundación ha hecho un esfuerzo muy grande para documentarlos y para conocer los autores, porque claro, anónimos en realidad no había ninguno, todos tenían un autor. Lo que pasa es que hay artistas muy conocidos como Renau, creo que Renau o Bardasano son los más conocidos, hay otros como Pujol, como Monleón. Hay una nómina muy grande de artistas, entre los que cabe situar incluso al propio Miró, que hizo también cartelería para la guerra. Yo creo que la inmensa mayoría han quedado anónimos, por desgracia, porque no se han documentado, pero todos ellos son grandes artistas. Desde el bando insurgente también se propició una producción cartelística, aunque con la rémora de saberse inferiores en la cantidad y el talento.
La mayoría de los artistas, ilustradores y diseñadores se mantuvieron leales al gobierno de la República, acontecimiento que determinó la menor profusión de la cartelística nacional. Prácticamente la totalidad de los antiguos ilustradores, que existían hasta ese momento, estuvieron del bando, se mantuvieron en el bando republicano. Entonces, tal vez el más afamado de los ilustradores, que además en tiempos de la República fue un hombre con un contenido social y un dibujo y una ilustración bellísima y de gran fuerza y contenido social, fue Carlos Sáenz de Tejada, que es de los que más se dedicó al cartel publicitario nacional. Entonces, bueno, pues esta gente, hubo también mensajes, pero insisto, cuantitativa, y yo diría que cualitativamente lo hicieron en mucha menor medida. A lo mejor se pueden destacar incluso hechos curiosos en parte de la cartelística, como se observa que se acogen, sin darse cuenta, pienso yo, lógicamente, a imaginerías muy queridas al bando sublevado, como era el poner las banderas de todos los países del eje y la bandera española que estaba comenzando a surgir, decir viva España, pero sin embargo representar la alegoría de la República. Entonces yo creo un contrasentido que a veces aparece en esto, al signo de viva España o bajo la palabra de viva España, muy del bando alzado, pues sin embargo luego aparece la diosa República con la corona almenada, que era típica de la República. El avance de las tropas sublevadas obligó a mudar de residencia al gobierno de la República, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona y de Barcelona al país del exilio. Un peregrinaje compartido por cerca de 500.000 de españoles, entre los cuales se hallaban Juana Francisca Rubio y su pequeña hija, obligadas a atravesar los nevados puertos pirenaicos en condiciones extremas. Un triste destino para Paquita y su hija, con posterioridad agravado al tener conocimiento del internamiento de su marido en los improvisados campos de concentración de las playas del sur de Francia. Mi marido había estado becado por la beca del Conde de Cartagena, habíamos estado en Bélgica, en Holanda, en Francia, y en París hicimos amigos. Pues yo me fui hacia París. Y nada, pues eso fue todo. Si todo fue muy sencillo. Ahora, el ir con una niña pequeña, sin familia, sin nadie, porque en una evacuación de guerra es terrible. Yo no se lo quiero ni a mi peor enemigo. Es terrible, todo el mundo mira por sí, por salvarse él. Y yo lo pasé muy mal. Con la clausura de la Guerra Civil Española y el ascenso de la dictadura franquista, se sustrajo de nuestra historia el alumbramiento de una generación de artistas que, sin duda, hubiese tomado aposento en la cumbre de la creación gráfica europea. Este hurto artístico impide en la actualidad referirse a nuestro país como una potencia de primerísima fila en el concierto del diseño gráfico internacional, y sí hablar de una generación robada de artistas. Lo que no continúa es el movimiento artístico, es decir, ese efectivamente no hay más que ver. El esplendor gráfico y artístico de esta exposición con lo que era el grafismo, la cartelería de los años 40 franquistas, ¿verdad? O sea que supongo que muchos artistas emigrarían, sin duda. Algunos se quedaron, además algunos está documentado, trabajando como pudieron, pero lo que ya no se mantuvo es este fantástico florecimiento que a uno le hace pensar lo que hubiera podido dar de sí en el caso de que la democracia y la república no se hubieran interrumpido, sino que hubieran seguido su curso normal. Después de su estancia en Francia, la familia Bardasano, de igual manera que gran parte del exilio español, adoptó como destino la América de habla hispana, singularmente el México de Lázaro Cárdenas. El entusiasmo y la hospitalidad exhibidas por el pueblo mexicano motivaron la reanudación de la actividad profesional de Juana Francisca Rubio y José Bardasano. El presidente Cárdenas se llevó a los intelectuales y a la gente de campo, los reclamó, y entre ellos fuimos nosotros. Primero se puso en una agencia de publicidad hasta que
hizo su primera exposición, ya se dio a conocer como artista y ya pues allí vivimos de su pintura, de los retratos que hacía, de los cuadros que hacía. Y yo le ayudaba. Yo ilustré allí varios libros, entre ellos Marcelino Pan y Vino, que es un cuento de niños, ¿no? El desesperado sino del exilio jalonó en gran medida la ulterior existencia de esta generación de artistas perdida, que mientras las armas no silenciaron su alarido de inquina, compusieron una obra descomunal y heterogénea sin precedentes en el mundo. En todos los terrenos hubo una necesidad por parte del bando vencedor de acabar en su terreno físico con todo lo que significaba y representaba algo referido a la República, y ahí tenemos el tema de toda la represión política, las cárceles, los fusilamientos tan enormes, en cantidades tan enormes que existieron. En el orden estético también tuvo lugar. Y entonces hubo un corte, una cesura clara, y al acabar la guerra, pues el 99% de los ilustradores que trabajaron para el bando republicano o fueron represaliados en términos físicos y dramáticos, o tuvieron que salir del país y no volvieron al país, no volvieron muchos de ellos al país, o volvieron a los 20, 30, 40 años, o volvieron de forma un poco no clara y utilizaron seudónimos para poder seguir ilustrando revistas, carteles, productos, utilizando seudónimos o haciendo ilustraciones de forma anónima. Las dudas y temores ante posibles represalias no influyeron en la voluntad de la familia Bardasano de regresar a su país de origen.